25 al 37 que ya leímos. Solamente les invito a mantener su Biblia abierta para que vayamos considerando algunos de estos versículos. Vamos a hacer un acto, por supuesto, en los sermones relativos a la iglesia en esta mañana, por ser un servicio misionero, y también el domingo que viene, por ser el Día de las Madres. Y después continuaremos con ese énfasis. Sin embargo, pues la iglesia es misionera, o debe ser misionera, y parte de la misión tiene que ver con el aspecto físico, el cuidado de la persona en su totalidad, no solamente con la predicación del Evangelio, sino llevar una mano de ayuda en sus necesidades físicas, materiales, en fin, de salud, en todo. Y en esta mañana, queremos hablar acerca de esto, basándonos en este pasaje tan conocido de la parábola del buen samaritano. Vamos a orar. Padre, te damos gracias porque en esta mañana nos disponemos a predicar tu palabra. Rogamos en el nombre de Jesús que tú la bendigas en nuestros corazones, porque ya ella es bendita, Señor, pero que haga el efecto para la cual la envías y podamos ser receptivos y obedientes a ella. Nos encomendamos en tus manos, porque sabemos, Señor, que separados de ti nada podemos hacer. Rogamos tu gracia, tu perdón, tu misericordia, en el nombre de Jesús. Amén. Quisiera compartir este tema acerca de la obra misionera bajo el título sermonario de acercarse no es el punto. No sé si usted ha escuchado esta expresión en algún otro contexto, pero es muy usual, hermanos, que cuando nosotros llevamos un cometido y nos acercamos al cumplimiento de dicho cometido, pero no logramos la esencia de lo que nos habíamos propuesto, alguien nos dice: hiciste lo que pudiste, pero no llegaste al punto. O sea, no tocaste lo que tenías que tocar, no hiciste lo que tenías que hacer. Entonces nos quedamos a medias. En este caso, pues nosotros queremos considerar lo que pasó en este incidente que el Señor Jesús narra a esta persona importante, maestro de la ley. Si pudiéramos nosotros, hermanos, señalar una palabra que encierre todo el significado, todo el esfuerzo, todo el compromiso y todo el amor de las misiones, sería la palabra otros. Otros es el corazón de las misiones, porque otros ha estado en el corazón de Dios por siempre, y fue lo que le movió a realizar la gran misión de salvar al mundo. Juan 3:16, que todos conocemos, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, a otros, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las misiones llevan a la iglesia fuera de sus círculos más íntimos y cómodos, y las lleva hacia afuera, donde podemos encontrar a esos otros que andan sin Dios y sin esperanza en el mundo. Esas personas, esos otros que están fuera y que no están viviendo en la luz del Evangelio, necesitan el Evangelio. Y nosotros somos los llamados a compartirles a ellos esas buenas nuevas del Evangelio de Cristo. Pero por fuerza, la iglesia tiene que salir de sus edificios, de su comodidad, y tiene que ir a las calles, tiene que ir a los lugares donde están esas personas y ganarlas para el Señor Jesucristo. Nosotros vamos a demostrar aquí con este pasaje que acercarse no es el punto, porque acercarse no es suficiente para ayudar al prójimo en su necesidad. El pasaje nos narra del encuentro del Señor Jesucristo con un hombre importante. Dice el versículo 25: he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo, para probarle:
Maestro, ¿haciendo qué cosas heredaré la vida eterna? Primero tenemos que entender que la persona que está haciendo la pregunta no es una persona ignorante del asunto. Era una persona bien dotada en cuanto al conocimiento de Dios y de su palabra. Era un intérprete de la ley, un maestro de Israel, alguien que sabía exactamente todos los detalles relacionados a la ley del Señor. Y por supuesto que tenía bien claro lo que era necesario hacer para heredar la vida eterna o llegar al Olam Abba, ese reino eterno del Señor que ha prometido a todos los que le aman y le sirven. Por lo que la pregunta fue hecha con una doble intención, no con el deseo de un sencillo hombre que ignora algo y que con humildad pregunta, sino de un hombre que quería probar al Maestro, al Señor Jesucristo. Después de todo, él era un rabí que estaba transitando por las calles de la ciudad, seguidos por un grupo de hombres enseñándoles acerca de la ley y acerca del Evangelio. Entonces, este hombre quiso probar el conocimiento de este rabino itinerante acerca de lo que era necesario hacer para heredar la vida eterna. En otras palabras, este personaje, intérprete de la ley, quiso encontrar alguna debilidad en el argumento del Señor, porque el Señor le responde con otra pregunta, le dice, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? O sea, ¿no eres intérprete de la ley? ¿Tú no eres maestro de la ley? ¿No eres alguien que sabe qué es lo que dice la ley? Entonces el hombre le responde, claro, pues aquel dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le mostró que sabía la ley, sabía cuál era el principal mandamiento para agradar a Dios, para ir en pos del reino por venir. Este hombre sabía exactamente cuál era la respuesta. Pero el Señor, que conoce la intención de esta persona, como la de tantos que se acercaron a él haciendo preguntas capciosas, no con el deseo, repito, de obtener una respuesta por su ignorancia, sino con el deseo de hacer sentir mal al Señor y agarrarlo, como decimos, de atrás para adelante, con un juego de palabras. El Señor conocía la intención del corazón de este hombre y le responde a su pregunta. Primero le dice, has respondido bien, haz esto y vivirás. Y el hombre vuelve a hablar al Señor y le dice, queriendo justificarse a sí mismo, ¿y quién es mi prójimo? Algo que también él tendría que tener bien claro. Porque de hecho, hermanos, esa parte del mandamiento fue añadida por los rabinos. Cuando dice, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Dice, y amarás al Señor, a tu prójimo como a ti mismo. Fue una añadidura rabínica, aceptada por Dios, por supuesto, pero fue una añadidura rabínica. Es decir, que él tenía que estar bien claro en cuanto a quién era su prójimo. Pero nuevamente, queriéndose justificar, quiere poner en un aprieto al Señor Jesucristo otra vez. Y le dice, ¿y quién es mi prójimo? El Señor les responde contándoles una parábola. Una parábola es una historia pura y sencilla con un principio y un fin y una especie de trama o argumento, con el único objetivo de hacer evidente una verdad. Una parábola no es para enseñar muchas cosas, sino para enseñar una cosa directamente al corazón del hombre. Para nosotros quizás se nos hace un poquito complicado, pero para ellos que conocían lo que era una parábola, podían entender con bastante claridad el mensaje que éstas encerraban. Y en este caso, la parábola que Jesús le va a narrar a este intérprete de la ley, respondiendo a su pregunta de quién es mi prójimo, llevaba el objetivo de tener
una clara comprensión de las relaciones humanas. No podemos encontrar ahí ninguna otra cosa. Cualquier otra cosa que se diga sería forzar el texto bíblico. Realmente lo único que el Señor está enseñando aquí es poner en clara comprensión el significado de las relaciones humanas. En el versículo 30 comienza el Señor a narrar la parábola y le dice: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Evidentemente este hombre que el Señor está narrando aquí en la parábola era un judío. Dice la Escritura que descendía de Jerusalén a Jericó. Cuando la Escritura habla de que se desciende de Jerusalén, pues habla de la posición geográfica, por supuesto. Jerusalén está en alto y todos los que subían a Jerusalén venían de los otros lugares y subían a Jerusalén para adorar a Dios, para tener el encuentro con el Señor en el templo. Y después que terminaban sus funciones de adoración, entonces descendían a sus ciudades. Por eso decía que esta persona descendía de Jerusalén a Jericó. Ya había estado en el templo, ya había adorado a Dios y ahora se regresaba a su casa. Eso era una escena común en estos pasajes bíblicos. Probablemente ese era el caso que teníamos. Esta persona, en el momento que desciende, tiene la fatalidad de caer en manos de ladrones, como dice la Escritura, que lo golpearon y lo despojaron de sus bienes, dejándole medio muerto. También muy común en esos pasajes, en esos caminos de la tierra bíblica en aquel entonces. Un camino peligroso, desierto, donde los asaltos eran muy comunes. Dice el Señor contando la parábola que sucedió, que descendió también un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Si el sacerdote descendía de Jerusalén, es muy probable que también haya estado en el templo y oficiando además, intercediendo entre Dios y los hombres. Es muy probable que incluso haya visto a aquel judío adorando en el templo. Él estaba regresando después de un día largo quizás de trabajo y cuando se dio cuenta de lo que estaba en el camino, se acercó, pero no hizo nada. Siguió de largo. Quiero decirles, hermanos, que los sacerdotes oficiaban en el culto público de Dios, especialmente en hacer expiación por el pecado de la gente. Los sacerdotes eran ordenados para provecho de los hombres, para dar instrucción al pueblo, para decidir sobre controversias y otras funciones. Fíjense qué fundamental el trabajo, el ministerio de estos hombres. Ellos eran los encargados de bendecir al pueblo también en el nombre del Señor. Sin duda que este hombre era todo un personaje de honor, de méritos religiosos, de respeto, de credenciales ministeriales. Pero este personaje respetable, venerable, se acercó al judío, su compatriota, en desgracia, y no hizo nada, sino que pasó de largo. Probablemente era un sacerdote de templo, pero no de calle. No demostró el amor que profesaba. Fue insensible, indiferente, frío y cruel ante la verdadera necesidad de su semejante. Una contradicción tremenda, ¿verdad? Y el Señor está poniendo bien esto en la mente del intérprete de la ley. Continúa después diciéndole en el versículo 32, aconteció que descendió un sacerdote, asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Este levita era otro personaje sin dudas importante de la tribu de Leví,
eran empleados en los servicios interiores del templo, fueron escogidos para el sacerdocio, eran candidatos al sacerdocio, servían en el tabernáculo en el templo y en ocasiones funcionaban incluso como jueces ordinarios del país. Eran personas prominentes que llevaban delante de ellos casos difíciles para que fueran juzgados, como el caso de Salomón cuando le llevaban los casos y ellos juzgaban. Dice que este levita llegó cerca del lugar, quizás dando a entender el Señor que se acercó un poquito más que el sacerdote. Quizás era un poco más curioso. Quizás era alguien que ayudaba a los conocidos, pero no a los desconocidos. El punto es que el levita se acercó, lo rodeó y siguió de largo también. El Señor Jesús menciona a estos dos personajes, hermanos, porque eran los que por naturaleza o por la naturaleza de sus ocupaciones estaban más obligados a realizar un acto de misericordia, y de las cuales una persona en dificultades tenía derecho a esperar inmediato socorro y consuelo. Es como que esperamos cuando estamos enfermos la ayuda del médico. Si nosotros vamos al doctor en nuestra enfermedad y vemos que el doctor habla de cualquier cosa menos de su problema, no lo examina, usted dice, pero ¿esto qué cosa es, no? En realidad lo que usted espera de ese profesional de la salud es que se interese en su situación, le haga preguntas, le ponga el aparato ese por acá y por allá y lo examine. Eso es lo normal. Entonces lo normal era que estos dos personajes hubieran tomado cartas en el asunto. Lo mismo el sacerdote que el levita, porque eran los representantes de Dios, eran los hombres llamados para ministrar la palabra, todo lo que tenía que ver con el Señor. Sin embargo, para sorpresa de este intérprete de la ley que está escuchando a Jesús contar la parábola, ninguno de los dos hizo absolutamente nada para ayudar a aquel pobre hombre que estaba medio muerto, tirado en el camino. Realmente era una violación de la ley de Dios que traía, hermanos, escándalo en el contexto religioso judío. Si leemos, por ejemplo, en Deuteronomio 22, si vieres extraviado el buey de tu hermano o su cordero, no le negarás tu ayuda, lo volverás a tu hermano. Y si tu hermano no fuere tu vecino o no lo conocieres, lo recogerás en tu casa y estará contigo hasta que tu hermano lo busque y se lo devolverás. Así harás con su asno, así harás con su vestido, y lo mismo harás con toda cosa de tu hermano que se le perdiere y tú la hallares, no podrás negarle tu ayuda. Si vieres el asno de tu hermano o su buey caído en el camino, no te apartarás de él, le ayudarás a levantarlo. Imagínense, en la ley de Dios estaba estipulado la ayuda, y no solamente tanto a la persona. Este caso era mucho más crítico, porque no era el buey, no era el asno, era el mismo ser humano tirado en el camino. Por lo que hicieron estos dos hombres, el sacerdote y el levita, fue una flagrante violación de la ley, una ofensa a Dios y al prójimo. No mostrar ningún tipo de compasión e interés por este hombre. Y dice en el versículo 33, pero un samaritano, no sé, usted no le dice nada, pero el intérprete de la ley que le hizo la pregunta, a esta hora habrá hecho un gesto y tragado saliva en seco. Todavía no sabe lo que el Señor le va a decir, pero ya se lo imagina. Pero al mencionar un samaritano, eso fue suficiente para hacerle cambiar el rostro, porque los judíos y los samaritanos no se llevaban entre sí. Había un odio racial tremendo, no se soportaban. Y entonces ya este joven intérprete de la ley, ya me imagino por dónde viene la historia, ¿verdad? Pero un samaritano que iba de camino, vino cerca de él
y viéndole pasó de largo. ¿Dice así? Dice, fue movido a misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, con toda intención el maestro señala la raza del hombre, un samaritano, precisamente por la enemistad, el odio, las diferencias tan grandes que había entre judíos y samaritanos. Una raza mixta, originada de la mezcla del resto de Israel y de los numerosos gentiles. Por eso termina siendo algo difícil de escuchar por este joven intérprete de la ley. Podríamos mencionar o leer algunos pasajes, pero vamos a solamente a leer uno para que tengamos una idea. En Juan 8:48 dice, respondieron entonces los judíos y le dijeron, ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Usando a Cristo mismo, ¿no? Eres samaritano y tienes demonio. O sea, que la enemistad era grande. Por lo que el Señor Jesús está usando una ironía al poner como ejemplo de alguien que cumple con el mandamiento de amar al prójimo, nada más y nada menos que a un samaritano. Pero este hombre descubrió la necesidad y se acercó, dice el versículo 33, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. ¿Qué era lo más apropiado, hermanos, que hubiera hecho? Cuando se acercó y vio que era un judío, que estaba herido y medio muerto, mirando alrededor a ver si había alguien sacar una navaja de su alforja y acabarlo de matar. Eso era lo más lógico. Es aprovechar que mi enemigo está ya aquí medio muerto y no hay nadie por acá. Lo acabo de matar porque el odio era grande, el desprecio entre estas dos razas. Sin embargo, no hizo eso. Dice la Escritura que fue movido a misericordia. Fue movido a misericordia. No era su prójimo, no era un sacerdote, no era un levita, porque no era ni siquiera judío, pero pudo haber sido un sacerdote samaritano, pudo haber sido alguien religioso también de la parte de los samaritanos. No nos dice la Escritura si este hombre era religioso o era lo que fuera, solamente nos menciona su raza. El punto es que no era el prójimo del judío, pero él se hizo prójimo del judío, de su enemigo, porque tenía un ingrediente, hermanos, grande en su corazón, al cual nosotros debemos anhelar todos en esta mañana para hacer la obra misionera. Tenía compasión. Tenía compasión. Y por eso fue movido a misericordia. Necesitamos ser compasivos para poder ser movidos a misericordia. Necesitamos, hermanos, ser sensibles con la necesidad humana para poder ser movidos a misericordia. Necesitamos observar la condición del ser humano para poder ser movidos a misericordia. Necesitamos pensar en otros, como dice nuestro lema, para ser movidos a misericordias. Mientras estemos viviendo nuestras vidas centradas en nosotros mismos, en nuestros propios intereses y necesidades y problemas, jamás podremos ser sensibles a la necesidad de nadie. Ni Dios podrá apelar a nuestro corazón compasivo porque no lo somos. Necesitamos imitar este noble ejemplo y no solamente acercarnos y observar, sino hacer algo por la necesidad, que esto fue lo que terminó haciendo el samaritano. Dice la Escritura que al descubrir la necesidad, él procedió a ayudar. Y ayudó de una manera extraordinaria. Acercándose, vendó sus heridas, echándoles aceite y vino de su propia provisión, que en aquel entonces no era muy abundante, pero él llevaba lo que él necesitaba para él en el camino. Sin embargo, lo dispuso para ayudar a este hombre.
plan médico, ¿verdad? Eran las maneras o los ingredientes que se usaban para curar las heridas. Y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Recuerden, está llevando a un judío, lo está cuidando a un judío, a un enemigo. Lo llevó donde estaba el mesonero, sacó 2 denarios, el sueldo de 2 días enteros de trabajo, y los dio diciéndole: y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regreses. No te preocupes por ahorrar. Si tienes que gastarlo, lo gastas, y si gastas de más, yo te lo pago cuando regrese. Óigame, tremenda historia, ¿no? Pero nos llama la atención el versículo 34 cuando dice: y acercándose. No dice en el versículo 33 que ya se había acercado, pero en el versículo 33 quizás no se había acercado lo suficiente, hermanos. Saben que las cosas, cuando son bien vistas, es cuando las tenemos bien cerca. Bien cerca. No podemos percatarnos de todos los detalles, de todas las necesidades, hasta que estamos bien cerca. Él se había acercado, pero no lo suficiente para llegar a ver la condición de aquel ser humano. Y por eso es que fue movido a misericordia. Los que nos acercamos más a la necesidad humana, somos más propensos a ser movidos a misericordia. Pero a veces, como no queremos correr ese riesgo, permanecemos un tanto a la distancia. Hay que acercarse suficiente para poder ver la necesidad, para poder sentir el dolor ajeno. A veces esto es un poco complejo, hermanos, porque no todos pasamos por las mismas experiencias. Y más de uno haciendo teología dice que a veces pasamos por ciertas experiencias para poder ayudar a otros que vienen detrás. Y no dejan de tener un poco de razón. Cuando hemos perdido a un hijo, somos un candidato quizás mejor para ayudar a alguien que después haya perdido un hijo y poderle dar consuelo y poderle contar nuestra experiencia. Pero no necesariamente tenemos que pasar por esas experiencias dolorosas primero para después ayudar a los demás. Simplemente necesitamos tener un corazón más parecido al corazón de Dios, ¿verdad? Más compasivo, un corazón de misericordia, como cantábamos en la vigilia, ¿verdad? El corazón de Dios. Yo quiero estar en el corazón de Dios, ese lugar de compasión, ese lugar de amor. Y eso fue lo que sucedió con este samaritano. Él no era una persona cualificada quizás, no era la persona de la quien se podría esperar que ayudara al judío en su desgracia, pero fue quien lo hizo. Y no tenía cargos religiosos, no tenía honores, no tenía diplomas, no tenía méritos, pero tenía un corazón compasivo. Y ese debe ser nuestro mayor anhelo, hermanos. Porque cuando tenemos un corazón compasivo, nos parecemos a Dios y podemos ser movidos a misericordia. Después que el Señor termina de narrar esta historia que a estas alturas tiene que haber estremecido a aquel joven intérprete de la ley, el Señor le hace una pregunta que lo deja blanco. Le dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? O sea, el prójimo, el más cercano, el que echó la mano, el que ayudó en la necesidad, ¿no? ¿Qué usted cree? No era una pregunta fácil de responder. Era muy improbable que este intérprete de la ley dijera el samaritano. Él no iba a reconocer eso, porque sería demasiado bochornoso, ¿no? Tener que reconocer que este perro
fue el que tuvo misericordia, y no el rabino, no el sacerdote, el levita. Por eso es que dice el que usó de misericordia. No dijo el samaritano. Era una pregunta, una respuesta demasiado comprometedora, ¿no? La conciencia, hermanos, le obligó a reconocer quién era la persona que había tenido misericordia, pero también le impidió decir que fue el samaritano. Por eso el Señor dijo: las prostitutas, las rameras, los publicanos van delante de ustedes en el reino de Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras más duras! Pero qué palabras más verdaderas. A veces, hermanos, la gente que no son cristianos, que no tienen religión, están haciendo más por las necesidades de este mundo que nosotros, que somos la iglesia de Cristo, que tenemos el corazón, o que debemos tener el corazón compasivo de Dios. Por eso es que no podemos a veces hablar con mucha facilidad o ligereza de ese tipo de movimientos sociales que quizás no están compartiendo el evangelio porque no lo tienen, no son creyentes, pero están llevando el pan, están llevando el vestido, están llevando el agua a la gente en su necesidad. Y eso nos debe tocar profundamente en nuestro corazón, porque la iglesia debe estar envuelta directamente en este tipo de ayudas y no estar complicando mucho las cosas, sino darse a sí misma para que otros puedan tener la bendición de recibir ayuda, y con la ayuda recibir la palabra de Dios, como el ejército de salvación que ya les he dicho en otras ocasiones. Las 3 S eran jabón, sopa y salvación en inglés, ¿verdad? No sé cómo se pronuncian bien las palabras, por eso no las voy a decir, pero usted sabe, las 3 S del ejército de salvación significaban eso, porque ellos iban y recogían al andrajoso en la calle y lo bañaban, por eso es jabón, le daban la sopa, ¿verdad? Soup, y el mensaje de salvación. No solamente iban allí y le decían Dios te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, sino que iban allí y lo bañaban y lo sacaban de allí y le predicaban el evangelio después. Entonces es parte, cómo nos ilustra, ¿no? En qué manera debemos pensar que Dios nos dé programas a nosotros, ideas propias a nosotros para ayudar al necesitado y presentarles un mensaje, pero un mensaje integral, donde no estamos buscando solamente una teología de escape del infierno, sino una teología que les ayude a vivir vidas mejores en este mundo hasta que Cristo venga. Y esa es nuestra labor, hermanos. No permitamos que estos movimientos de ideología humanistas vayan delante de nosotros en el reino de Dios. No lo debemos permitir. No porque estemos en competencia con ellos. Qué bueno que ellos hacen eso y les debemos apoyar también en el momento dado. Porque cuando hay una desgracia, hermanos, mundial, una tragedia, una pandemia o un terremoto o lo que sea, allí debemos estar todos unidos. Y no, que yo soy cristiano, que yo soy esto, que yo soy lo otro. Eso sale sobrando allí. Lo que hace falta es el calor humano, el apoyo que todos debemos dar en ese momento. Y entonces, una vez que nuestros actos hablen, cuando se nos presente la oportunidad, compartir el mensaje del evangelio, porque sus oídos van a estar más receptivos, créanmelo. Como este judío, no se dice aquí nada más. El Señor cumplió con el propósito de la parábola. No sabemos si habrá sucedido verdaderamente esto o solamente es una historia ilustrativa, pero de seguro que aquel judío dejó un poco sus prejuicios con relación a los samaritanos, cuando supo que fue un samaritano el que le salvó y el que le llevó para que sus cuidados, él recibiera sus cuidados en aquel mesón. Es un gran desafío para todos nosotros, hermanos. No basta con acercarnos, como dice el sermón, no es el punto, porque de hecho cerca estamos.
nos rodean. Nos rodean esa gente en necesidad. Estamos cerca, pero no es el punto, no es suficiente. Tenemos que estar cerca, pero tenemos que hacer algo para aliviar un poco la miseria, el dolor y la desesperanza de la gente que nos rodea. Debemos vestirnos, como dice la palabra, de entrañable misericordia, de benignidad, de amor y compasión. La benignidad, el amor y la compasión de Dios mismo, llenando nuestras vidas, es lo único que va a hacer la diferencia, hermanos. No son nuestras mejores ropas lo que va a hacer la diferencia. Hay que vestirnos, pero vestirnos por dentro de todas estas características de la persona y el carácter de Dios en nuestras vidas. Padre, te damos gracias en esta mañana por la verdad de tu palabra. Señor, gracias por todos los esfuerzos misioneros que hace nuestra iglesia de Nazareno, llevando, Señor, al necesitado la ayuda en el momento oportuno. Gracias por todos estos propósitos del plan médico, Señor, que en estos mismos momentos están funcionando en muchos lugares del mundo, donde hombres, mujeres, hijos tuyos ponen de su tiempo, de su dinero, y van a esos lugares para mitigar un poco, Señor, el dolor que estas personas están sufriendo. Bendice nuestra iglesia y los planes y propósitos, Señor, que tienen en esta área de la salud. Y llévales también, Señor, el mensaje del Evangelio. Señor, te rogamos que nosotros aquí en este rincón podamos hacer algo. Que aunque sea, Señor, con nuestras oraciones en su favor y comprando un taco, Señor, podamos colaborar con la obra, con nuestras ofrendas. Señor, que en realidad es parte de lo que tú nos das. Gracias, Señor. Danos un corazón como el tuyo, lleno de compasión, para poder estar atentos a las necesidades de nuestro pueblo. Bendito sea tu nombre para siempre, Señor. Despídenos en esta mañana, pero no de tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén.